Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy la iglesia enseña Jesús nace de una madre virgen, la cual es la Virgen María. Así que nos pondremos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por regalarnos un nuevo día de vida, para que podamos compartir hoy en la Santa Misa, la Santa Comunión. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas ante tu Hijo amado por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre de bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 24. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabo y bendigo a Dios porque nos volvemos a encontrar a través de estas pequeñas enseñanzas que gracias al Padre Paul me ha permitido compartir con ustedes. Hoy el Evangelio nos enseña de San Mateo que una virgen daría a luz al Hijo de Dios. Y por eso, hoy, la primera lectura, que es de Isaías 7, 10 al 14, donde ya estaba la profecía de que vendría el Salvador de nosotros, dice: Yahvé habló otra vez para Ahaz y le dijo: pide a Yahvé tu Dios una señal, aunque sea en las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo. Respondió Ahaz: no le pediré porque no quiero poner a prueba a Yahvé. Entonces Isaías dijo: oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? El Señor pues les dará esta señal: la joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone en el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy se llega a esa plenitud del tiempo, de la gran espera que hemos estado esperando para recibir al Señor. Pero hoy, para recibir a este niño Dios en nuestro adentro, necesitamos tener la absolución de nuestros pecados. Pueda que no tuvo la oportunidad de ir a confesión, porque en las parroquias se celebraron confesiones, pero aún quedan 3 días para que usted pueda buscar la confesión. Entonces, la gracia, el amor del Señor viene a usted, porque usted
ha querido esperarlo con la casa sucia o con la casa limpia. Entonces, si hemos limpiado esa casa para que el Señor la encuentre limpia, lo recibiremos y estará con nosotros. Por eso el Evangelio dice, este es el principio de Jesucristo. María, su madre, María, la Virgen, la que el Señor había elegido. ¿Recuerdan Lucas 1:26? Cuando el Señor, Dios Padre, le manda al ángel para decirle que iba a quedar embarazada. Entonces, esa Virgen que ya estaba profetizado en Isaías. Madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. María había quedado embarazada por obra del Espíritu Santo. Y José, que nada más era su prometido, pues sería un gran dilema para él. Pero también hoy este consejo nos lo da el Señor para nosotros los matrimonios consagrados al Señor, para que podamos ser esos esposos que podamos entender, aunque sea difícil, entender a la esposa. Porque a eso nos llama el Señor, a que dentro del matrimonio permanezcamos unidos. Y por eso San José, que nos da hoy el ejemplo a nosotros como esposos, su esposo José pensó en despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamar. Lo primero, debemos de ser buenos. Buenos para trabajar, buenos para escuchar, buenos para atender. No solamente cuando hay salud, sino también cuando no la hay. Estar en ese momento en que la esposa lo necesite a uno. Entonces nosotros estaremos actuando como San José, el esposo de la Virgen María, terrenalmente, porque ella es esposa de nuestro Señor Jesucristo, Padre que está en los cielos. Pero como Él era tan bueno, no quería difamarla. Por eso nosotros de esposos no podemos difamar a nuestra esposa o hablar mal de nuestra esposa. Tenemos que tratar de vivir nuestra vida consagrada a esa mujer o a ese hombre para llegar a esa espera del niño Jesús en nuestro corazón. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, fíjense que Dios Padre le manda un ángel que viene del cielo. Y especialmente se lo manda a San José, porque en lo que él sufría, en saber que María estaba embarazada, sin haberla tocado, él, pues había entrado en un debate en sí mismo. Pero el Señor le hace ver que ha obtenido esa gran misericordia del Señor. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. ¡Qué entendimiento de San José para poderse llevar a María! Y entender que entonces era obra del Espíritu Santo, por lo cual María había quedado embarazada. Y San José, al haber escuchado a través del ángel la voz del Señor, pues no lo duda. Y lleva a cabo
lo que el Señor le había encargado de ahí en adelante. Porque el Señor le da una misión también a San José. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso hoy es importante que nosotros vayamos a la confesión para recibir al niño Jesús. Porque ese niño que va a nacer va a salvarnos de nuestros pecados. Dio la vida por nosotros. Fue ese gran amor que Él tuvo por nosotros. Por eso, el Señor dice que mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David. ¿Recuerdan la profecía de Isaías que decía que un descendiente de David iba a nacer de una joven virgen? Y era María. Y San José era descendiente de David también. Y por consiguiente, el Señor, esta profecía de Isaías, le da la certeza a San José, que era descendiente de David, que no tuviera miedo y que se llevara a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando es por obra del Espíritu Santo. Pero tú eres el elegido para ser el padre del niño Dios que iba a nacer y del esposo de María. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso hoy nosotros, si aún no hemos ido a la confesión, tenemos la oportunidad para poder ir a la confesión. Entonces recibiremos al niño Jesús en ese nacimiento, en nuestro adentro, y lo recibiremos con la casa limpia, no con la casa sucia. Entonces la gracia de Dios habita en nosotros. Y por eso hoy el Señor nos invita a nosotros a ir a la confesión. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros está muy cerca, tan cerca de nosotros que hoy yo se los comparto a través de estas pequeñas enseñanzas que el Señor me ha concedido poderlo a través del Padre Paul y del diácono Gilberto compartirlas con ustedes. Ese Dios que nosotros queremos que permanezca en nosotros, que esté con nosotros, es el Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que debe existir en tu corazón, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, en tu enfermedad, porque ahí está cerca, ahí lo tenemos. Por eso el Señor hoy nos habla a nosotros. Fíjense en Romanos 1, que es del 1 al 7, que es la segunda lectura, dice: de Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol, por un llamado de Dios escogido para el Evangelio de Dios. Esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras, con las cuales yo hoy le comparto a ustedes. Se refiere a su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Fíjense que según la carne, la descendencia, como estaba en la profecía de Isaías, y como lo dice hoy el Evangelio también de Mateo 1:20 en adelante. Entonces, a su Hijo que nació de la descendencia de según la carne, y que el Espíritu de Santidad ha designado Hijo de Dios al resucitar dentro de los muertos en una obra de poder. De Él
Cristo Jesús nuestro Señor hemos recibido gracia y misión. Hoy tenemos la gracia de poder ir a misa, tomar su cuerpo y su sangre, para poder vivir en gracia cada día. Pero que también tenemos una misión de salir a evangelizar y comunicar el Evangelio a nuestros hermanos. Para que todas las naciones sea recibida la fe para la gloria de su nombre. Estos pueblos pertenecen, ustedes elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado, de que Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor les llegue la gracia y la paz. Entonces, ¿cómo nosotros recibimos esa gracia, esa paz? A través de la confesión, a través de vivir una vida de santidad, como lo dice segunda de Tesalonicenses como lo encontramos en Filipenses 4:9. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Entonces, para vivir esa vida de gracia tenemos que poner en práctica el Evangelio, poner en práctica lo que hemos escuchado en las diferentes homilías hasta el día de hoy, para que podamos compartirlo con los demás hermanos, para que a través de nuestra experiencia podamos animar a otros hermanos a ir al Señor. A eso hoy el Señor nos invita, a nosotros, porque el Señor lo que Él quiere es que nosotros lo busquemos a Él. Porque el Señor quiere que nosotros seamos santos, como lo dice Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que se hagan santos y rehuyan la fornicación, que rehuyamos del pecado que hoy a nosotros nos tiene vencido. Por eso el mundo hoy le cuesta vivir una Navidad en gracia, en paz, en unión. Hoy prefieren regalos, licores, porque no han conocido que el Señor ha venido a salvarnos, ha venido a llamarnos, lo hemos esperado. Y Él hoy ha venido a nosotros. Dentro de los siguientes días que vienen, el Señor nacerá en nosotros, para que podamos vivir en gracia, para que podamos compartir con todos como el Señor nos los ha pedido. Pero para eso tenemos que entender este tiempo que nosotros vivimos, según como lo dice Romanos 13:11. Comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad y revistamos de una coraza de luz. Por eso es importante que nosotros vayamos a la confesión, porque el Señor nos va a liberar, nos va a limpiar, y entonces recibiremos al Señor. Y podremos nosotros comportarnos con decencia, siendo esa luz que el Señor pide que seamos, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro trabajo y dentro de la parroquia a la cual asistamos. Pero si nosotros nos vamos a quedar como muchos hermanos piensan, y que ustedes saben quiénes son, que no tienen pecado, entonces no hemos sido obedientes a lo que hoy nos pide el Señor. Si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero aquí está lo más importante.
para nosotros los católicos. Si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. De toda maldad. El Señor nos promete limpiarnos. Y lo va a hacer a través del sacerdote, a quien le ha dado el poder y la potestad para poder perdonarnos nuestros pecados. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él, ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Por eso es que si hemos ido a confesión, entonces recibiremos al Señor. Porque esto no es obra de hombres, sino de nuestro Señor Jesucristo, que así lo ha querido. Porque en el versículo 18 de 2 Corintios 5, 18 dice, todo es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Por eso los sacerdotes nos representamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Y por eso hoy María es muy favorecida y por eso llega a ser la Madre de Dios, porque en ella no había el pecado. Esa es la gran bendición, esa es la gran certeza que de una joven virgen nació nuestro Salvador, que hoy quiere salvarnos a nosotros. Que el Señor te bendiga en este día. Y pido disculpas porque hace 8 días la transmisión se cortó y fue imposible volverse a conectar, pero hoy el Señor ha querido que podamos compartir. Les deseo desde ya una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que el Señor te bendiga.